Muy por encima, el convento Santa Lucía del Valle se alza en marcado contraste con el telón de fondo de montañas imponentes y silenciosas. La luz del sol baña las piedras antiguas, resaltando el sereno aislamiento del convento. La paz irradia desde el santuario apartado, un refugio intocado por el mundo. El aire está quieto, llevando susurros de historias no contadas dentro de los muros del convento. Dentro de la capilla del convento, la luz atrapa las motas de polvo que bailan en el aire mientras la hermana Isabel se arrodilla en oración. Su rostro juvenil, enmarcado por su hábito, es un retrato de fe inquebrantable. La luz del sol atraviesa los vitrales, proyectando patrones coloridos sobre sus manos juntas. Sus labios se mueven en silencio, cada palabra un testimonio de su devoción. La tranquila quietud de la capilla amplifica la intensidad de su ferviente oración. Isabel se mueve con serena gracia por los pasillos del convento. Sus pasos apenas perturban el profundo silencio. Una suave sonrisa adorna sus labios mientras saluda a las otras monjas. Su presencia es un faro de calidez en el espacio tranquilo. El silencio pesa, una manta palpable de paz y contemplación que envuelve las antiguas salas. Cada saludo es un reconocimiento silencioso de fe y devoción compartidas, fomentando un sentido de unidad dentro de los muros sagrados. En la sacristía, Isabel coloca meticulosamente las velas en el altar, con movimientos precisos y deliberados. El suave resplandor de las velas proyecta largas sombras, iluminando la solemnidad del espacio. Un tenue murmullo se escucha desde el otro lado de la pared. Las voces susurrantes de la confesión llenan la sala sagrada. El peso de los pecados no dichos se cierne pesado en el aire mientras Isabel continúa su tarea, ajena a las cargas invisibles. Dentro de los silenciosos confines del confesionario, el pesado aroma a incienso flota en el aire. La hermana Rosa, con el rostro marcado por años de devoción y tristeza, se arrodilla en la sombra. Su confesión comienza, cada palabra un susurro doloroso perdido en el vasto silencio. Los sollozos destrozan su frágil cuerpo. Una tormenta de dolor se desata en el espacio sagrado. El padre Andrés escucha, con el rostro ensombrecido, un testigo silencioso de su angustia. En la sacristía, Isabel se esfuerza por oír, con la oreja pegada a la fría e implacable pared de piedra. Los tonos silenciosos y secretos de la voz de Rosa se filtran a través de la barrera, cargados de culpa. «Padre, no puedo soportar más esta carga», confiesa Rosa, con la voz temblorosa de emoción contenida. «El dinero, la caja de donaciones. Me pediste que guardara silencio, pero me atormenta», revela ella, con el peso de su secreto colgando pesadamente en el aire. Dentro del sombrío confesionario, el padre Andrés responde, con la voz llena de una indiferencia escalofriante. Sus palabras flotan pesadas en el aire, un anuncio severo envuelto en autoridad religiosa. Dios perdona los pecados de los que saben callar. Hija, ein tones, a cold absolution, offered to the silent. El confesionario se siente más pequeño ahora, la oscuridad más profunda mientras resuenan sus consejos. Lo mejor para todos es olvidar, concluye el padre Andrés, sellando la verdad tras un muro de amnesia forzada. Dentro de la sacristía, Isabel se estremece. Un temblor visible recorre su cuerpo. Una duda cruza por su rostro. Una sombra que pasa sobre su determinación. La incertidumbre empieza a asomarse en sus ojos, traicionando su vacilante convicción. El peso de su decisión la agobia, mientras la duda se arraiga en el corazón de Isabel. En la oscuridad de la noche, los ojos de Isabel se abren de golpe. El sueño la evade. Se levanta en su cama. Un aura inquietante la rodea. Encima de ella, una cruz cuelga silenciosamente, un marcado contraste con la agitación interior. Su mirada está fija, su rostro grabado con visible inquietud mientras mira la cruz. Una profunda perturbación emana de Isabel, llenando el tranquilo dormitorio. La luz del sol entra a raudales en la tranquila oficina parroquial, iluminando motas de polvo que bailan en el aire mientras Isabel limpia diligentemente. La tarea mundana se interrumpe momentáneamente cuando los ojos de Isabel se posan en un cajón cerrado con llave, su presencia un desafío silencioso. La intriga se refleja en el rostro de Isabel. Una pregunta se forma en su mente mientras pausa su limpieza.
Sus dedos trazan el contorno del cajón cerrado. Una sutil curiosidad la atrae. El cajón cerrado se erige como un centinela silencioso, custodiando secretos dentro de la oficina, por lo demás, abierta y espaciosa. Isabel vacila, el peso de lo desconocido colgando pesadamente en la habitación iluminada por el sol. Dentro de la oficina parroquial, Isabel busca en un cajón, con una expresión que mezcla determinación y aprensión. Sus dedos rozan algo inesperado, una llave pequeña y olvidada. Un momento de decisión cruza por el rostro de Isabel, sus ojos reflejan un impulso repentino. Ella vacila por una fracción de segundo, luego arrebata impulsivamente la llave del cajón. La llave brilla en su palma, un símbolo de secretos potenciales y consecuencias imprevistas. En la oscuridad de la noche, el cuarto de las ofrendas se cierne, un santuario envuelto en misterio. Isabel aprieta la llave. Su frío metal un marcado contraste con el calor de su mano temblorosa. El cerrojo se abre con un clic. El sonido resuena por la cámara silenciosa como una promesa susurrada. Su corazón late con fuerza contra sus costillas. Un tambor frenético contra la quietud de la noche. Con la respiración contenida, empuja la pesada puerta hacia adentro, revelando los secretos ocultos en su interior. Las sombras bailan cuando el primer rayo de luz de la luna se derrama en la habitación, iluminando lo desconocido. En el cuarto de las ofrendas, tenuemente iluminado, Isabel examina delicadamente los documentos antiguos, con una expresión que mezcla curiosidad y aprensión. Sus dedos recorren la tinta descolorida, buscando respuestas ocultas en la escritura burocrática. Entre los papeles, descubre recibos, cada uno sellado con los logotipos severos de empresas privadas. Las audaces huellas contrastan marcadamente con la solemnidad de la habitación, insinuando tratos ocultos. Sus ojos se entrecierran al encontrar la firma del padre Andrés adornando cada documento. Una revelación impactante en la silenciosa cámara. Una red de intrigas empieza a formarse cuando Isabel conecta los hilos del comercio y la fe. Dentro del cuarto de las ofrendas, Isabel descubre una serie de cartas cuyos sellos extranjeros insinúan secretos guardados lejos de casa. Las letras llevan la insignia de un banco de un país lejano, cada una pieza cruda de un rompecabezas que ella nunca supo que existía. Su rostro palidece mientras lee el contenido, el peso de lo desconocido la oprime con cada línea. La incredulidad se graba en sus facciones, un grito silencioso atrapado tras sus ojos que se ensanchan mientras la realidad se transforma bajo sus pies. En la entrada de la cámara de ofrendas, aparece el padre Andrés, con el rostro una máscara de sombría reflexión. Las sombras se profundizan a su alrededor, insinuando la gravedad del momento. Sus ojos reflejan una profunda tristeza, un preludio silencioso a los eventos que se desarrollan. El peso de historias no contadas pesa mucho en el aire cuando entra en la cámara. El cuarto de las ofrendas está envuelto en penumbra. Un solitario rayo de luz ilumina los remolinos de polvo. El incienso pesa en el aire, mezclándose con el aroma palpable de épocas pasadas. La cámara está en silencio, salvo por el suave susurro de fuerzas invisibles. El padre Andrés entra en la luz. Su figura destaca contra la oscuridad. Su voz corta la quietud, mezclada con sorpresa y preocupación. «¿Qué haces aquí, hija?», pregunta, con la mirada inquisitiva. Remolinos de motas de polvo en la tenue luz que apenas penetra en el cuarto de las ofrendas. Isabel se queda inmóvil en medio de las antiguas ofrendas, su figura recortada contra la tenue luz, apretado con fuerza en su mano temblorosa. Un plumero parece una pobre defensa contra los secretos de la habitación. Sus ojos, abiertos de par en par con una mezcla de sorpresa y aprensión, se mueven rápidamente por la habitación, buscando respuestas en las sombras. Un temblor nervioso la recorre mientras habla, su voz apenas un susurro en la cámara resonante. «Padre, solo estaba limpiando», tartamudea, las palabras flotando en el aire cargado de polvo. Padre Andrés advances into the dimly lit cuarto de las ofrendas, his face a canvas of deep concern. Sus ojos, llenos de una grave advertencia, reflejan la luz parpadeante de las velas.
Habla con urgente sinceridad, sus palabras pesando en el aire sagrado. Hay cosas que no deberías ver, Isabel, cosas que pueden destruir tu fe. Continúa, el peso de su revelación palpable. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras largas y danzantes sobre las antiguas paredes del cuarto de las ofrendas. Isabel permanece firme en medio de la penumbra. Su figura una silueta marcada contra la tenue luz. Sus ojos arden con un desafío inquebrantable, perforando la oscuridad opresiva. Her voice echoes through the chamber, a challenge hurled into the silence. ¿Y mi fe debe destruirse por su silencio, Padre? ¿Por los pecados que oculta en nombre de Dios? Dentro del cuarto de las ofrendas, la compostura del Padre Andrés se hace añicos. Gotas de sudor en su frente mientras gesticula salvajemente, su rostro es una máscara de desesperación. Su voz se quiebra con una urgencia frenética. Tú no entiendes, súplica. Sus palabras brotan en un torrente. Todo lo que hago es por el bien del convento. Al final, desperate justification escapes his lips. El dinero ayuda a mantener este lugar vivo. En el cuarto de las ofrendas, tenuemente iluminado, la mirada de Isabel es intensa, una profunda decepción grabada profundamente en su rostro. Sus ojos reflejan una tormenta de desilusión, desafiando los cimientos mismos de la creencia. With unwavering conviction, she declares, Dios no necesita mentiras para mantener su casa. Sus palabras flotan en el aire, pesadas de acusación y una súplica por la verdad, perforando el silencio de la cámara sagrada. En la austera oficina, Isabel espera, la citación de la Madre Superiora pesa en el aire. La habitación está llena de una tensión tácita, con sombras que bailan en las esquinas mientras Isabel está de pie ante su superior. El peso de la expectativa recae sobre Isabel, el silencio amplifica la gravedad del momento. El aire crepita con una sensación de presentimiento casi palpable, mientras Isabel se prepara para enfrentar su destino. La oficina de la Madre Superiora irradia solemnidad. El pesado escritorio de madera, una barrera entre mundos. Detrás del escritorio, el rostro de la Madre Superiora es una máscara de grave preocupación, sus ojos llenos de intensa penetración. Isabel se para frente a ella, con sus rasgos juveniles grabados con ansiedad, una tormenta de emociones gestándose en su interior. El aire crepita con acusaciones tácitas y juicios inminentes. La voz de la Madre Superiora rompe el silencio, cargada de decepción y autoridad. Isabel, alguien te ha denunciado por difamar al párroco, declara, con sus palabras pesando en el aire. En la quietud de su dormitorio, Isabel se arrodilla, con las manos fuertemente entrelazadas mientras reza por una señal. Una sombra de duda cruza su rostro. Una batalla silenciosa librada entre la fe y la incertidumbre. El peso de los miedos no dichos la oprime. Cada respiración es una lucha contra la oscuridad inminente. Sus ojos buscan los cielos, desesperados por un destello de esperanza en el silencio asfixiante. En la tranquilidad de su dormitorio, la mirada concentrada de Isabel se posa en una carta. El sobre blanco y nítido lleva el nombre de Laura Medina, una periodista. Un destello de anticipación cruza el rostro de Isabel cuando reconoce al remitente. Con cuidado deliberado, abre la carta, su corazón anticipando las palabras que contiene. El papel se despliega, revelando las palabras cuidadosamente escritas a máquina del mensaje de Laura Medina. Los ojos de Isabel escanean la página, absorbiendo cada detalle de la comunicación del periodista. En su cámara privada, Isabel despliega delicadamente la carta, sus dedos recorriendo los bordes nítidos del pergamino. Sus ojos escanean las líneas, cada palabra una sombra que danza en su rostro mientras absorbe la gravedad de la solicitud. La carta habla de malversación de fondos, una mancha oscura que amenaza con empañar la santidad de la parroquia. El ceño de Isabel se acentúa al considerar las implicaciones de tal traición. El peso de la responsabilidad se posa sobre sus hombros, una promesa silenciosa de descubrir la verdad oculta dentro de los muros de la parroquia. En los confines de su dormitorio, Isabel se da cuenta de la escalofriante verdad. No está sola. Una sensación de pavor la inunda, pero su determinación se endurece ante la presencia invisible. Los ojos de Isabel recorren la habitación, una tormenta de aprensión gestándose en su interior. Cada sombra parece alargarse,
cada crujido de las tablas del suelo amplificando su miedo. A pesar del terror que la atenaza, Isabel se arma de valor, preparándose para confrontar lo que acecha en la oscuridad. Respirando profundamente decide actuar. Su determinación es un faro en la noche que se avecina. En la tenue soledad de su dormitorio, Isabel se encorva sobre su escritorio. Las sombras se extienden como dedos que se aferran por la habitación. Su pluma raspa con urgencia contra el papel, cada trazo un acto deliberado de revelación. Un ceño fruncido delata la intensidad de su concentración mientras elabora meticulosamente su carta. La tenue luz enfatiza la gravedad de su misión, cada palabra un paso hacia lo desconocido. Ella vierte su corazón en cada línea, conociendo el peso de los secretos que guarda. En la oscuridad de la noche, Isabel camina por el pasillo del convento tenuemente iluminado, sus pasos resonando suavemente. Ella aprieta un sobresellado, cuyo contenido es un secreto que lleva con un propósito grave. Alcanzando la puerta de la oficina del periodista, hace una pausa. Un momento de silenciosa contemplación pasa por su rostro. Con un movimiento deliberado, Isabel desliza el sobre por debajo de la puerta, el sonido apenas audible en la quietud. Con su tarea completada, se retira por el pasillo, dejando el misterioso paquete a la espera de ser descubierto. En una calle bañada por el sol, la mano de Laura Medina tiembla ligeramente mientras levanta el sobre. El papel se arruga suavemente mientras sus dedos se aprietan a su alrededor, una sutil insinuación de anticipación en su postura. Sus ojos escanean el frente del sobre, buscando una pista o una sugerencia sobre su remitente. Con una respiración profunda, rompe cuidadosamente el sello. Su expresión es una mezcla de esperanza y temor. Su mirada se fija en el contenido, frunciendo el ceño mientras empieza a descifrar el mensaje. Los colores vibrantes de la calle se desvanecen en el fondo mientras Laura se pierde en las palabras, el contenido del sobre captando toda su atención. Dentro de la bulliciosa oficina del periódico, Laura Medina está en una búsqueda implacable de la verdad. Ella está rodeada de montones de documentos y archivos desbordantes, cada pieza una posible pista. La evidencia se acumula mientras ella reconstruye meticulosamente fragmentos de información, con una determinación inquebrantable. El peso de la historia la oprime mientras se adentra en el corazón del asunto. Un mes después, el convento Santa Lucía del Valle está asediado por un frenesí mediático. Las cámaras destellan y los micrófonos se erizan mientras los periodistas se agolpan en la entrada del convento, con sus objetivos apuntando a las antiguas paredes de piedra. Los reporteros se empujan para encontrar su lugar, ansiosos por capturar cualquier atisbo de la historia que se desarrolla adentro. El aire crepita con anticipación y el zumbido implacable de las últimas noticias. La serena fachada del convento contrasta marcadamente con el circo mediático exterior. Susurros de especulación y rumores giran entre la multitud, cada reportero compitiendo por descubrir la verdad. La luz del sol entra a raudales en la oficina de la Madre Superiora, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. El padre Andrés se mantiene rígido, con el rostro surcado por una mezcla de sorpresa y preocupación. El pesado escritorio de madera se alza como una barrera entre él y la Madre Superiora. Las sombras juegan en su rostro mientras el peso de la noticia se asienta en él. Sus ojos reflejan una profunda contemplación mientras procesa las implicaciones de su traslado temporal. La habitación está en silencio, salvo por el sonido distante de la ciudad, lo que subraya su aislamiento. Dentro de los pasillos del convento, un ambiente de silenciosa sospecha se cierne sobre la escena. Las monjas murmuran entre ellas. Sus miradas proyectan sombras de desconfianza hacia Isabel. Cada mirada de reojo y palabra susurrada se suma a la creciente inquietud que rodea a Isabel. El aire se espesa con juicios tácitos, aislando a Isabel en el espacio sagrado. Un palpable sentimiento de alienación marca a Isabel como una forastera entre las figuras enclaustradas. Dentro de los serenos confines de la capilla del convento, Isabel se arrodilla ante el altar, con las manos entrelazadas en ferviente oración. Una luz suave atraviesa las vidrieras, proyectando un caleidoscopio de colores sobre el espacio sagrado. La suave iluminación baña el rostro de Isabel, resaltando la profundidad de su silenciosa súplica.
Su ceño está fruncido por la concentración. Sus labios se mueven en una súplica silenciosa e inexpresada. El peso de sus cargas es palpable, mientras busca consuelo y guía en el santuario tranquilo. Una sensación de profunda paz la invade mientras vierte su corazón en este sagrado momento de reflexión. Las pesadas puertas del convento se alzan imponentes cuando Isabel sale, su figura pequeña contra la imponente estructura. Apretada con fuerza en su mano, una maleta gastada insinúa un viaje a lo desconocido. La luz del sol ilumina su rostro, revelando una mezcla de temor y determinación en sus ojos. Cada paso que se aleja del convento resuena con el peso de las despedidas tácitas y los futuros inciertos. Ella hace una pausa, una última mirada al santuario que una vez la contuvo, antes de volverse hacia el mundo que la espera. Isabel se aleja con confianza del convento, con las paredes de piedra que se alzan detrás de ella. Su postura es desafiante, con la cabeza en alto mientras se adentra en el camino abierto. La luz del sol ilumina su rostro, resaltando una determinación recién descubierta en sus ojos. El camino se extiende ante ella, un camino hacia un futuro desconocido. Fuera del convento, el camino yace silencioso, cargado de pensamientos tácitos y votos solemnes. Isabel se acerca. Su sombra se alarga en la luz menguante. Su voz es un mero susurro contra las paredes de piedra del convento, apenas audible. Su mirada intensa refleja una profunda convicción, una batalla silenciosa librada en su interior. A veces servir a Dios significa no callar. Exhala las palabras flotando en el aire quieto. El convento se alza tras ella, un testigo silencioso del drama de la fe y la rebeldía que se desarrolla. Bajo la dura luz de los focos de la oficina del periódico, los dedos de Laura Medina vuelan sobre el teclado, un torbellino de determinación. Su ceño se frunce con concentración mientras elabora cada palabra. Su enfoque es absoluto. Papeles dispersos, un paisaje caótico de información, la rodean, cada uno una pieza del rompecabezas que está armando. El aire crepita con la energía de una bulliciosa sala de redacción, teléfonos sonando y voces elevándose en una sinfonía de urgencia. En el corazón de la tormenta, Laura permanece imperturbable, impulsada por una implacable búsqueda de la verdad en el escándalo que se desarrolla. Bajo el brillante sol de ciudad, los ciudadanos se sumergen en los titulares del día con sus rostros marcados por la preocupación. Los periódicos crujen en la brisa, cada página un espejo que refleja las ansiedades y esperanzas de la ciudad. Los murmullos recorren la multitud mientras los lectores reaccionan a los acontecimientos que se desarrollan. Sus palabras dan forma al estado de ánimo de la ciudad. El peso de las noticias se asienta sobre los hombros de la gente. Sus expresiones un cuadro de preocupación y especulación, una respiración colectiva contenida mientras la ciudad hace una pausa, unida por las historias impresas en páginas frágiles. Ciudad respira. Cada residente absorbe la noticia. Sus reacciones individuales se entrelazan en el vibrante tapiz de la ciudad. Dentro de la capilla del convento, un profundo silencio pesa mientras las monjas se arrodillan en oración. Cada rostro es una máscara de contemplación que refleja el peso de los acontecimientos recientes. Una luz suave atraviesa las vidrieras, proyectando patrones coloridos sobre sus cabezas inclinadas. El murmullo silencioso de la pena tácita y la esperanza solemne llena el espacio sagrado. El padre Andrés llega a nueva parroquia. Los edificios proyectan largas sombras bajo la luz del día. Sus ojos reflejan una amargura profunda mientras examina su nuevo entorno. Una tensión palpable flota en el aire, insinuando los desafíos que le esperan en este lugar desconocido. El peso de las cargas no dichas parece asentarse sobre sus hombros mientras da un paso adelante. Bajo la brillante luz del día, el convento Santa Lucía del Valle regresa a su serena rutina. Aunque las paredes de piedra permanecen inalteradas, un cambio invisible impregna el aire, alterando sutilmente la paz familiar del convento. La luz del sol proyecta largas sombras, insinuando secretos que ahora se agitan bajo la superficie del tranquilo exterior del convento. Error 211. El convento permanece, un lugar renacido, marcado para siempre por los acontecimientos que han ocurrido, su esencia irrevocablemente alterada. En la tranquilidad de su dormitorio, la mente de Isabel se remonta,
un recuerdo melancólico tirando de su corazón. Las austeras paredes del convento se alzan en su memoria, un telón de fondo sombrío para una vida de devoción. La nostalgia parpadea en su rostro, un reconocimiento silencioso de la vida que dejó atrás. Sin embargo, bajo la nostalgia, una fuerza resuelta brilla, endureciendo su mirada. El dormitorio vuelve a aparecer. La expresión de Isabel ahora es una compleja mezcla de melancolía y una resolución inquebrantable. Bajo el cielo vasto e implacable, Isabel camina por el camino, una figura solitaria contra el antiguo sendero. Sus pasos decididos resuenan con la búsqueda tácita de un nuevo comienzo. Cada amanecer pinta su rostro con renovada esperanza. Cada atardecer profundiza su determinación. El viaje se extiende interminablemente ante ella, prometiendo tanto pruebas como transformaciones. Con espíritu inquebrantable ella sigue adelante, buscando un propósito en el corazón de la peregrinación. La luz del sol se filtra a través de las vidrieras, iluminando motas de polvo que bailan en el aire de la pequeña iglesia. Isabel, con el rostro sereno, arregla flores cerca del altar. Sus movimientos son gráciles y llenos de propósito. Ella hace una pausa. Con la mano apoyada en un banco desgastado, un momento de tranquila reflexión inunda sus rasgos. El suave resplandor de las velas proyecta una luz cálida sobre ella mientras se arrodilla. Sus labios se mueven en una oración silenciosa. Sus ojos, llenos de fe inquebrantable, miran hacia arriba, hacia la bóveda del techo, buscando consuelo y guía. Una suave sonrisa adorna sus labios mientras se levanta, lista para continuar su servicio en el tranquilo santuario. En el corazón de la plaza del pueblo, la luz del sol baña la escena mientras la risa de los niños llena el aire. Isabel observa, una suave sonrisa adornando sus labios, la inocencia de la juventud encendiendo una renovada sensación de esperanza en su interior. Los colores vibrantes de la plaza parecen reflejar el floreciente optimismo en el corazón de Isabel. Un momento de paz y tranquilidad la invade mientras abraza la promesa de un futuro más brillante. En la quietud de la noche, Isabel está sentada en su escritorio, envuelta en el suave resplandor de una lámpara solitaria. Su pluma danza sobre las páginas de su diario, cada trazo un susurro de pensamientos y recuerdos. Una expresión concentrada adorna su rostro mientras se adentra en las profundidades de sus experiencias. La habitación es un santuario de silencio, roto solo por el suave rasguño de su pluma. Cada palabra que escribe captura un momento, un sentimiento, un pedazo de su alma expuesto en la página. El ocasional susurro de las páginas insinúa el paso de los capítulos en la historia en desarrollo de su vida. Bajo el sol radiante, el convento Santa Lucía del Valle permanece en silenciosa bienvenida. Una figura solitaria, una nueva monja, se acerca a las antiguas paredes de piedra, buscando refugio. Sus pasos resuenan suavemente en el camino. Cada paso es una oración por la paz y el refugio. Las pesadas puertas de madera del convento se alzan ante ella, prometiendo consuelo del mundo exterior. Su rostro, grabado con una determinación silenciosa, refleja la esperanza de encontrar un nuevo comienzo. La sombra del convento la abraza mientras cruza el umbral, dejando atrás su pasado. Bajo el vasto cielo de camino, Isabel dirige su mirada hacia el horizonte lejano. Una suave sonrisa adorna sus labios, reflejando un espíritu renacido. Sus ojos brillan con una fe renovada, iluminando su rostro. El aire a su alrededor parece brillar con esperanza. Ella se erige como un faro de resiliencia contra el telón de fondo del camino interminable.